Una mujer con bastante abrigo en un lugar que parece casi polar, y efectivamente lo es. Es al lado de la siniestra cárcel conocida como Lobo Polar, al norte del círculo ártico, donde tenían prisionero al opositor Alexei Navalny en Rusia. Un hombre que murió días atrás en circunstancias que apuntan a que fue asesinado. Y ahora el régimen ruso no quiere entregarle el cadáver a sus familiares. Vladimir Putin. Le hago un llamamiento, Vladimir Putin, usted puede resolver esto. Permítame ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente. Son las palabras de la madre de Navalny, que lleva 5 días reclamando el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo dignamente. Y de momento sigue sin conseguirlo. Ya le han confirmado que el cuerpo de su hijo va a seguir al menos 2 semanas en manos de las autoridades porque dicen que le van a hacer análisis químicos. La viuda del opositor ha reclamado un entierro digno para que sus seguidores puedan despedirle. Hoy el Kremlin ha rechazado las declaraciones de la mujer del disidente que acusó a Putin de haberle asesinado. Afirman que esas acusaciones de que fue asesinado con el agente nervioso Novichok son totalmente infundadas. Moscú también ha rechazado la petición de la Unión Europea de una investigación internacional sobre las causas de esa repentina muerte en esa remota prisión ártica, Lobo Polar. La mujer de Navalny ha pedido al bloque comunitario que no reconozca los resultados de las presidenciales de marzo. A las autoridades rusas que les entreguen ya el cuerpo de Alexei Navalny para poder darle sepultura. Pero ya les han dicho que necesitarán como mínimo 14 días para hacerle un peritaje químico. Aquí, segundo a segundo, el mensaje angustioso de la madre de Navalny. За моей спиной находится колония К3, Полярный волк, где 16 февраля погиб мой сын, Алексей Навальный. 5-й день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Más detalles en este reportaje. El jueves, justo un día antes de que se informara de su muerte, Alexei Navalny aparecía sonriente mientras declaraba virtualmente desde la cárcel ante el juez. Este viernes, la televisión rusa leía un comunicado del Servicio Penitenciario Federal que sostenía que Navalny se sintió mal después de un paseo y perdió el conocimiento. Un equipo de emergencia trató de reanimarlo, pero no lo logró. Navalny fue trasladado en diciembre a una remota colonia penitenciaria en el Ártico. Es considerada una de las prisiones más duras de Rusia y por lo general el opositor ruso afrontó un régimen de aislamiento. El equipo de Navalny anunció que su abogado visitará la prisión el sábado para confirmar su muerte. La esposa de Navalny, Yulia, participaba de la conferencia de seguridad de Múnich cuando se enteró de la noticia. Si esto es cierto, quiero que Putin y todo su entorno, los amigos de Putin y su gobierno, sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. En distintas ciudades de Rusia y del mundo, ciudadanos consternados rinden homenaje al principal crítico que tenía el Kremlin. En Moscú, la gente dejó flores en el Muro del Dolor en honor a las víctimas de la represión política. ¿Qué pasará por la mente de esa dama y también de la madre que vimos hace unos instantes, esta dama esposa de Alexei Navalny, que había sobrevivido a otro intento de envenenamiento precisamente con ese agente químico, el Novichok, y que estaba en un hospital de Alemania? Él decidió voluntariamente volver a Rusia a seguir dando la batalla pacíficamente, pero de inmediato lo encarcelaron y ya sabemos ahora cuál fue el final. Aquí la señora Yulia Navalnyana
hablando de lo que siente sobre lo que ha ocurrido con su marido y cómo Vladimir Putin está tratando el tema. Назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну. La señora está recomendando lo que sería el equivalente a justicia divina, porque de verdad aquí en la tierra hay tanto dictador haciendo cosas horribles y se salen con la suya con una tranquilidad absoluta. Dice la viuda de Navalny que Putin debe pagar por la muerte de su marido. Tristemente, si la historia se repite como en tantas ocasiones, por el momento no hay riesgo de que ese dictador disfrazado de titular del gobierno ruso pague algo. ¿Qué dice el pueblo? Estos son algunos testimonios en las calles rusas. No sé, es como un shock. Es muy difícil para mí hablar ahora. Lo amábamos. Por supuesto, Navalny era un símbolo, principalmente un símbolo de oposición, de esperanza, de un futuro prometedor para Rusia, y existe la sensación de que con su muerte esa esperanza muere. Si había siquiera alguna esperanza, ahora es más pequeña. Uno empieza a desear irse de Rusia porque uno deja de creer en la posibilidad de un cambio positivo. Y esta es la forma en que siguen enviando mensajes. A esta bailarina no la mataron como a Navalny, pero fíjense cómo la tratan según el régimen como una mujer que parece representar un peligro inmenso para el imperio ruso. Su delito, entre comillas, pensar que el gobierno de Rusia no es el adecuado para que en algún momento haya democracia. Ahí la tenían, encapuchada, esposada, una bailarina de ballet que de verdad no representa ningún peligro. Más temprano conversé con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eric de la Fuente. Ay, muchísimas gracias por acompañarme, Eric. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Un gran gusto. Muchas cosas que tienen que ver con Rusia. Una, por supuesto, las consecuencias que se esperan de lo que parece claro fue el asesinato de Alexei Navalny y esta decisión alucinante de informar que necesitan por lo menos 14 días para entregar su cuerpo, aún con los pedidos desesperados de la familia. ¿Qué piensas de todo esto? Mira, en conversaciones que he tenido y un poco viendo el historial, porque yo a Navalny lo conocí hace muchos años, cuando todavía no era tan prominente, ¿no? Cuando simplemente era un activista anticorrupción. Estaba hablando de los años que Medvedev era presidente. Bueno, Putin siempre fue, pero bueno, que había un poquito más de lo que aparentaban apertura. Habían conferencias de anticorrupción y entonces ahí se conoció mucha gente. Se piensa que esto es realmente que usaron algún tipo vamos, no sabemos si es un agente químico o algún tipo de otra sustancia que
quieren eliminar del cuerpo, ¿no? Entonces por eso la demora. No tiene ningún sentido que si una persona, vamos a suponer que se haya caído un ataque del corazón, pues bueno, no se demora 2 semanas para hacerlo. La mamá de él ya estaba ahí ya, no le dejan, las versiones han cambiado dónde está el cuerpo, no lo dejan ver. Entonces se piensa que puede ser que haya algo dentro del cuerpo porque que lo haya hecho morir y que quieren que se vaya la sustancia. Recordemos que el día anterior él había salido en una deposición, en video, y su abogado había dicho que estaba en buenas condiciones. Entonces todavía no se sabe, pero es muy raro que no digan que hay que demorarse 2 semanas. Entre las corrientes de pensamiento que hay sobre este tema, murió la oposición en términos prácticos. Al morir Alexei Navalny no hay una figura de ese nivel. Otra corriente de pensamiento es: esto le echa gasolina al fuego de la oposición, que aunque le cueste va a seguir creciendo. ¿Qué piensas? Sí, y esto es lo que vamos a ver. Primero, ¿por qué matan a Navalny ahora? Mataba hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, ¿no? Lleva ya en prisión ya desde que regresó, ¿no? Ya hace ya unos años, ¿no? Entonces, mira, estas elecciones que vienen en Rusia, que obviamente son elecciones falsas, pero montan todo esto de las elecciones. Y Navalny, aunque estaba dentro de la cárcel, él ya había, porque su equipo realmente es muy bueno, su jefe de gabinete, jefe de prensa, muchos alrededor, su esposa, pero muchos que trabajan con él, que nombres no se conocen, que sí sabemos quiénes son, ya se había dicho que a las 12 del día llegaran a las urnas, un poco tranquilos, sin hacer nada, como para reírse de las elecciones, como una protesta masiva. Y Navalny lo que tenía, a diferencial de otros opositores, es que lo de él era un movimiento, no necesariamente un partido, y apoyaba a partidos opositores en todo el país. Era nacional, ¿no? De hecho, cuando él lo envenenan, viene de una ciudad que se llama Tomsk, que está en Siberia, e iba a muchos lugares. Era joven, al contrario de Putin. La gente que apoya a Putin es mayor, no tiene acceso a Navalny. Su apoyo son gente muy joven que están descontenta con Putin antes de la guerra, sin duda después de la guerra. Y también la otra es que su habilidad de comunicar era importante, no solo usando las redes sociales, pero él sabía cómo conectar las denuncias de represión, etcétera, con la vida cotidiana de los rusos. Entonces, conectaba cómo era una calle con huecos o la falta de electricidad, poniendo las mansiones de los oligarcas, cuánto tenían acá. Eso es muy importante porque no se quedaba en el aire o teóricamente. Tocaba la vena de la gente diciendo, bueno, yo estoy aquí con menos 20 grados y no hay gas, y mira aquí la mansión de Medvedev o de Putin, ¿no? Entonces eso era importante, pero es una buena pregunta. Obviamente manda un mensaje de que si eres opositor te puede pasar esto, pero no recordemos que hay mucho más allá de Navalny. El movimiento de él era muy grande y hay gente que está todavía en Rusia, que lo seguían, que trabajaban con él, y yo creo que puede tornarse de una manera u otra, ¿no? El régimen muestra que no le alcanza con la muerte de Navalny, utiliza algunas imágenes muy poderosas. Esta bailarina a la que tratan como si fuera, no sé, una karateca del máximo nivel, la esposan ahí encapuchada, como si fuera una terrorista que ha matado a cientos de personas, y en la práctica es otra manera de enviar mensajes escalofriantes. Pero mira, Putin va a seguir apretando la tuerca a más y más, y lo que entienden ellos es mucha represión, en el sentido de que si sales, no solo, si pones algo en redes sociales te vamos a meter 10 años de prisión. Si sales, eres bailarina, no importa, te vamos a tratar como si fueras, ¿sabes? Con mucha brutalidad. Si eres opositor, te podemos matar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que siguen saliendo gente, ¿no? Por mucho que no sean las protestas masivas, han arrestado a 400 personas que vinieron a ponerle flores a fotos de Navalny. Y hay que ver qué pasa ahora durante estas elecciones, que de nuevo digo elecciones entre comillas. Pero mira, interesante, saliendo. Habían candidatos aprobados por el Kremlin y había uno que había recogido una serie de firmas y él no estaba ni criticando tanto a Putin, sino que estaban contra la guerra. Bueno, recogió 100.000 firmas, todo que ya lo deshabilitaron. Y este era uno del que el Kremlin quería, de hecho, que se postulara y quisiera para decir, bueno, Putin ganó contra un candidato que estaba contra la guerra, pero de nuevo, inclusive candidatos que no tienen seguidores, ¿no? Cualquier cosa acá, y eso te dice, yo siempre digo, por cada soldado ruso muerto, hay una familia de varias personas y amigos que están contra la guerra.
y ya van cientos de miles. Entonces, eso es lo importante para ver, aunque Putin tenga control todavía del régimen, control de acá, si es larga la guerra para Ucrania, y lo es, y hay fatiga también es para muchas familias rusas. Eric, tú sabes, cuando se hablaba, bueno, todavía cuando se habla de la mafia, decían, bueno, lo que hay que hacer es seguir el dinero. Y ahí se encuentra mucha responsabilidad, mucha gente a la que se le puede acusar, como le pasó a Al Capone, que mandó matar a quién sabe cuántos y terminó preso por los impuestos. En este caso, siguiendo las piezas de un misil, hay un camino de delirio. El misil cae, golpea en Ucrania, mata, hiere, se desarma en pedacitos, revisan y encuentran que este misil, arrojado por los rusos, vino de Corea del Norte y fue armado en Corea del Norte con 75% de sus componentes fabricados en Europa Occidental y en Estados Unidos. Si eso mira, Pedro, eso es un buen punto, porque lo que vemos en la economía mundial es que y Rusia ha perfeccionado bastante esto. Bueno, Corea del Norte tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Donde se registran compañías en una serie de países que por ahí se importan partes individuales y se van armando y después se van exportando y después, o se van transportando, en este caso a Rusia, donde se arman. Yo estuve en el Medio Oriente a finales del año pasado visitando varios países, entre ellos estuve en los Emiratos Árabes Unidos y cuando estuve en Dubái hay una serie de empresas registradas ahí que importan partes de una serie de cosas, ¿no? Bueno, muchas de esas partes acaban siendo cosas que usa Rusia y que eventualmente llega a sus manos por empresas registradas ahí, que inclusive algunos saben que va para Rusia, otros a lo mejor no, pero están armadas ahí, registradas ahí como si estuvieran haciendo. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el mismo petróleo ruso. No solo que hay países que están comprando petróleo, que se ve abiertamente, pero hay una serie de países y te digo, por ejemplo, el caso de la India, por ejemplo, vamos a agarrar uno. La India importa muchísimo petróleo de Rusia ahora a un precio muy beneficiado para la India. Y uno dice, bueno, la India está actuando en sus propios intereses, etcétera, para la India. Perfecto. Pero la India está importando mucho más petróleo de lo que necesita. ¿Y por qué? Porque está refinando petróleo y lo está vendiendo en Europa. Entonces, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, y por ahí hay una serie en la industria petrolera y de gas, hay una serie de mecanismos que hay para burlar sanciones, y países como Corea del Norte, como Rusia, tienen experiencia en esto, ¿no? En cómo hacerlo, y la realidad es que muchas veces el negocio, las empresas, por ganar plata lo hacen, otras dicen, bueno, le vendí a un país una cosa y a lo mejor en algunos casos ni lo saben, pero hoy en día si sigues, como dices tú, si sigues el dinero, siempre si sigues el dinero, casi siempre sueles llegar a la raíz de la situación. Señor, un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Buenas noches. Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Paréntesis, al regresar, el descaro del régimen venezolano acusando de espionaje a una activista pro respeto a los derechos que todos los días viola esa dictadura.